santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero si nosotros queremos dar una alabanza genuina a Dios, si queremos adorarle con todo el corazón, la mejor adoración es aquella que va acompañada o que sale de un corazón agradecido. Amén. Un corazón, una vida que sabe apreciar lo que diariamente recibe de Dios. Esa vida alaba a Dios. Amén. Mucha gente se dice ser cristiana, pero créanme lo que solamente mucha gente tiene apariencia de cristiana, pero su corazón, en su corazón no tiene gratitud, porque vive completamente lejos de Dios. Amén. Veníamos hablando en el camino con el hermano José María Calle, que según las estadísticas, la Iglesia Católica está preocupada porque sus fieles se le están fugando. Y en estos últimos años la Iglesia Cristiana Evangélica ha crecido tremendamente. Pero hay un detalle que debemos de analizar ahí. Porque se cree que es cierto, los templos se están llenando, pero solo de creyentes nominales. Gloria a Dios. Me refiero a esto, hermano. A gente que solo tiene apariencia de cristiano. Pero en su corazón sigue manteniendo amargura. En su corazón siempre hay odio. Entonces, muchas personas, como en el tiempo, por ejemplo, en el año 313 en adelante después de Cristo, cuando la Iglesia Católica, no es mi intención venir a estar hablando solo parte de la historia aquí, cuando prácticamente el cristianismo, la Iglesia cristiana, se empezó a hacer pagana, porque Constantino prácticamente empezó como a controlar la situación de la Iglesia, y mucha gente pagana empezó a entrar a la Iglesia sin tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Amén. Y esa gente empezó a llenar el templo en aquel tiempo, la Iglesia, de gente que confesaban a Jesús como Señor, pero también tenían a sus propios dioses a quienes adoraban. Hoy en este tiempo también, y que por cierto, cerrando lo que dice la Biblia, siempre en Apocalipsis capítulo 13, en el periodo de la Iglesia de la Odisea, o sea, estamos viviendo, si leemos el periodo de la Iglesia de la Odisea, nos damos cuenta que es el periodo de la Iglesia tibia e indiferente. Entonces, en este tiempo, hermano, no debemos de sorprendernos, porque hoy son cantidades de cristianos, pero créanmelo, mucha gente en verdad solamente son creyentes, pero no son cristianos, porque el verdadero cristiano vive de acuerdo a Cristo. Yo quiero hacer quizás un llamado en base a la palabra, que si allá en el cielo se da una adoración permanente a Dios, que nosotros también aquí en la tierra debemos de adorarle a Él. Pero para que nuestra adoración sea genuina, y como le dijo Jesús a la mujer samaritana, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si nosotros queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que hacerlo en base a un corazón agradecido. Hablando de la misericordia de Dios, nos damos cuenta que es eterna. Y yo dije, debemos de reflexionar hoy que lo que somos y tenemos, se lo debemos a la misericordia de Dios. Se lo debemos al amor de Dios. Todo lo que tenemos, si el Señor nos permite tener una casita, nos permite tener un carro, un terreno, lo que sea, eso se debe porque Dios es grande en misericordia. Y si nosotros estamos con vida hoy, se lo debemos a la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en Lamentaciones capítulo 3 nosotros encontramos donde dice, si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo que estuviéramos muertos. De veras se lo dice. Gloria a Dios. Pero dice la palabra allí que nuevas son cada mañana su misericordia, pues, y que grande es su fidelidad. Entonces vale la pena decir lo que dije, que lo que somos y tenemos se lo debemos a la misericordia de Dios. Quiero que leamos un salmo bien conocido, Salmo 103, pero comúnmente casi siempre leemos
los primeros versículos, Sí. donde David está haciendo un llamado a su propia alma, donde dice: bendice alma mía Jehová y no olvida ninguno de sus beneficios. Pero yo quiero que vayamos un poquito más adelante, siempre en el Salmo 103, perdón. Dice el versículo 8. Versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Analicemos brevemente este versículo. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque nosotros no somos la clase de creyentes que el Señor quiere. Nosotros no estamos viviendo la vida de excelencia, de calidad que el Señor quiere que vivamos. Analicemos nuestra vida, hermano. Analice su vida. Normalmente nosotros somos buenos para señalar, para criticar a los demás. Normalmente, a veces nosotros ocupamos la mayoría del tiempo para ver los errores de las demás personas. Pero poco tiempo usamos para sentarnos y analizar nuestra propia vida. Pero si nosotros nos sentamos por un momento y analizamos nuestra vida, nuestra relación con Dios, nos vamos a dar cuenta que no estamos viviendo la clase de vida que el Señor quiere que vivamos. Porque si nosotros somos discípulos de Cristo, y si Jesús es nuestro maestro, nuestro modelo, nuestro paradigma, nuestro ejemplo, debemos de vivir como Jesús nos ha enseñado con su vida de testimonio aquí en la tierra. Comenzando, Jesús dijo: aprended de mí. ¿Qué? Que soy manso y humilde de corazón. Comencemos por ahí. Nosotros no tenemos tanta humildad. No somos, casi no tenemos la capacidad de saber perdonar. No somos suficientemente humildes para pedir perdón cuando ofendemos. Gloria a Dios. Pero decimos que somos cristianos y que vamos para el cielo. Gloria a Dios. Hablando de mansedumbre, que Cristo dijo: aprended de mí que soy manso. Considere su vida. Sí. ¿No se ha dado cuenta que lo que más abunda en el corazón es el orgullo, es la jactancia, es la vanagloria, pero no es la mansedumbre? Gloria a Dios. Pero vamos para el cielo. ¿No se ha dado cuenta al analizar su vida por un momento que somos mentirosos muchas veces? Que vivimos con amargura, que en el templo somos una clase de gente, en la casa somos otros. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué estoy señalando esto, hermano? En base a este versículo, dice la palabra que el Señor no nos ha pagado según lo que merecemos. Según lo que merecemos. Dios en su misericordia nos bendice. Dios en su misericordia y en su amor extraordinario, amor incondicional, nos da un techo, nos da vestido, nos da calzado, nos alimenta. ¿Verdad que sí? Eso lo recibimos, no porque seamos buenos, no necesariamente porque estamos viviendo vidas agradables a Dios, sino porque Dios por naturaleza es lleno de misericordia, porque Dios por naturaleza es bueno, es santo, es fiel. Si Dios nos pagara según lo que hacemos, rayos nos cayeran en seco sin que hubiera invierno.